Es perturbador, es enfermizo. Y duele, te destroza el corazón. La familia compartió una foto de las víctimas aquí, Noah y Sofía, y dice que su hermano mayor, quien está acusado de asesinarlos, era increíblemente protector con los niños. No pueden entender ninguna circunstancia que lo hubiera llevado a hacer esto y a la muerte de ellos. Noah Kent Murphy nació el 12 de diciembre de 2009, hijo de sus padres, Melissa y Jefferson, o Vinnie, como le decían, Murphy. Noah era muy amigable e inteligente. Estaba en segundo grado en Edison Elementary School en Colorado Springs y tenía una gran imaginación. Conocía a todos sus vecinos, le encantaban los videojuegos y jugar con pistolas Nerf. También le encantaba estar al aire libre, los patines en línea, andar en bicicleta y caminar con su papá a la tienda de cómics. Su hermana menor, Sophia Grace Murphy, nació el 11 de noviembre de 2011. Ella estaba en kinder en Edison Elementary School y le encantaba leer. Sofía tenía un gran interés en Shopkins, Barbies, Mi Pequeño Pony y casas de muñecas. Le encantaban las joyas antiguas, nadar, ir a la biblioteca, pasar tiempo con su mamá, hacer amigos y dar la bienvenida a los nuevos estudiantes en su escuela. Los niños también tenían otros 3 hermanos. Poco después de la 1 de la mañana del 17 de octubre de 2017, la policía respondió a la casa de la familia, ubicada en el 912 de la calle Carlisle, en Colorado Springs, tras recibir reportes de un apuñalamiento. Y lo que encontrarían era horrible. Al llegar, los oficiales descubrieron que Sofía, de 5 años, Noah, de 7 años, y su padre habían sido apuñalados dentro de la residencia. Los 3 serían trasladados a un hospital cercano después de los desesperados intentos de los socorristas por salvarles la vida. Sin embargo, el padre sería el único que terminaría sobreviviendo. Y él hablaría con las autoridades desde su cama de hospital mientras se recuperaba. Les dijo que esa noche había estado dormido en su habitación cuando de repente lo despertaron los gritos de uno de sus hijos más pequeños. Así que corrió al sótano de su casa, donde lo encaró su hijo de 19 años, Malik Murphy. El adolescente se lanzó contra su padre y lo apuñaló en el cuello. Vinnie comenzó a pelear con él y logró empujar a su hijo hacia el garaje, donde lo retuvo hasta que llegó la policía. En ese momento, nadie sabía que Malik había atacado a su hermano y hermana menores. Pero pronto, la abuela de los niños, que vivía en la misma casa, empezó a gritar: «Sofía ha sido apuñalada». Pronto se descubrió que el pequeño Noah también había sido herido de muerte. Recuerdo haber escuchado a mi mamá cuando estaba en ese garaje, en medio de todo. Escuché a mi mamá gritar: «Sofía ha sido apuñalada». Corrí hacia adentro, me fui. Y no sabía que estaban arriba, así que corrí hacia ellos para encontrarla. Y yo Encontré. Noé primero. Sabía que se había ido. Ahora la familia no podía entender cómo había pasado esto. Sofía y Noé habían estado jugando fútbol felices afuera con su hermano mayor, Malik, solo unas horas antes de los asesinatos. Según una declaración publicada poco después de la muerte de los niños, la familia dijo que el ataque había sido sin ninguna provocación. Antes de esto, la madre y el padre declararon que Malik había sido un hermano mayor y un hijo complaciente, amoroso y solidario. También dijeron que Malik nunca había mostrado ningún tipo de agresión física y ni siquiera les había contestado. Habían sido una familia muy unida que hacía todo juntos. Mientras tanto, Malik Murphy, de 19 años, fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, así como un cargo de intento de asesinato. Fue detenido sin derecho a fianza. El joven admitió a los detectives que a menudo tenía ideas homicidas y que había matado a su hermano, a su hermana y había intentado matar a su padre porque quería estar solo en la casa. Así que esa noche, Malik tomó su cuchillo de caza, que guardaba junto a la cama y que había comprado en Walmart varios meses antes precisamente por esta razón. Luego empezó a apuñalar a su hermana mientras ella dormía. Malik también compartía habitación con sus hermanos menores, lo que hizo que este ataque fuera aún más fácil. El adolescente admitió ante la policía que había apuñalado a su hermano y a su hermana 3 veces a cada uno, y mientras atacaba a Sofía, ella gritó su nombre. También admitió haber apuñalado a su padre cuando bajó las escaleras para ver qué estaba pasando. El plan de Malik era matar a toda su familia, luego enterrarlos en el patio trasero, todo para poder quedarse solo. En un momento durante su interrogatorio con las autoridades, él dijo: «No puedo dejar de pensar en matar gente». Además, le dijo a un detective que matar a sus hermanos era simplemente algo que tenía que hacer.
Luego hubo momentos en los que Malik estaba en la sala de interrogatorio y se le veía en cámara golpeándose la cabeza contra la pared y acostado en el suelo repitiendo, no, 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 oh Dios mío, ¿por qué? Y Malik, ¿qué hiciste? Ahora, Malik también había mostrado otros comportamientos preocupantes antes de este momento. Solo unos meses antes, en marzo, había sido arrestado en Illinois, después de que la policía recibiera un informe de que un vehículo estaba en llamas y un hombre vestido completamente de negro lo observaba mientras se quemaba. Un oficial que fue enviado a la escena se acercó a Malik, quien se dio la vuelta y le dijo, yo incendié el auto. El vehículo era una Ford Explorer blanca del 2004 que pertenecía a sus padres. Un testigo que estuvo ahí ese día le dijo a la policía que, antes de que llegaran los socorristas a la escena, vio a Malik alejarse del auto e irse a recostar en el pasto de un Walmart cercano. Parecía extremadamente tranquilo. Después de este incidente, fue interrogado por los detectives y Malik les dijo que tenía problemas por posesión ilegal de alcohol en su ciudad natal de Colorado Springs. Luego dijo que había tomado prestado el auto de su madre para ir a una entrevista de trabajo, pero decidió seguir conduciendo y en su lugar ir a visitar a un amigo en Ohio. En varias ocasiones, Malik se detuvo a cargar gasolina y también contactó a la policía para informarles que había tomado el auto de sus padres sin su permiso. Pero dijo que las autoridades solo le dijeron que el vehículo nunca había sido reportado como robado. También admitió haber vertido gasolina en el asiento trasero y luego usar pedazos de un libro para colorear para prenderle fuego. Ahora, aparentemente, sus padres sí habían reportado la camioneta como robada, pero según su madre, le dijeron que como ella le había entregado las llaves, no podían hacer nada. La madre dijo que cuando el vehículo desapareció junto con Malik, también desapareció su medicamento narcótico recetado. Los padres de Malik les dijeron a los investigadores de Illinois que su hijo tomaba antidepresivos, usaba aparatos auditivos para problemas de oído y tenía antecedentes de huir cuando sentía que estaba bajo demasiada presión. Finalmente, el adolescente fue acusado de daños a la propiedad e incendio provocado, pero el caso fue desestimado unos meses después, en agosto. Esto se debió a que sus padres declararon que, aunque su hijo tenía graves problemas de salud mental, no tenía antecedentes penales y pidieron que se retiraran los cargos. Algo con lo que el tribunal estuvo de acuerdo bajo la condición de que Malik recibiera tratamiento de salud mental, que consistió en 12 sesiones de consejería. Ahora, aparentemente, la familia se había mudado a Colorado Springs varios años antes en un intento de empezar de nuevo después de un incidente en la preparatoria de Malik. Mientras asistía a Lincoln Southeast High School, el adolescente esperó dentro de un baño con la intención de sorprender a la próxima persona que entrara y estrangularla. No terminó hiriendo gravemente a nadie, pero Malik admitió que quería saber cómo se sentía matar a alguien. Sin embargo, al final no lo hizo porque tenía miedo de que su víctima se defendiera y lo dominara. Así que supongo que simplemente pasó a atacar a niños pequeños e inocentes, ya que sabía que ellos no podrían dominarlo. Mientras lo interrogaban en relación con los asesinatos de Sofía y Noé, Malik le dijo al detective que había estado en 6 o 7 diferentes instituciones psiquiátricas en su vida y había ido 3 veces a Aspen Points Lighthouse en Colorado Springs, que opera un centro de estabilización a corto plazo. Esta fue información que su madre también confirmó después. Según sus padres, Malik era un niño tranquilo y de carácter apacible que empezó a mostrar signos de enfermedad mental alrededor de los 15 años. Esto fue más o menos al mismo tiempo que les dijo que ya no creía en Dios. Ellos afirmaron que después de eso, se volvió sombrío e inquietante, cayendo en una profunda depresión, lo que hizo que no tuviera motivación para terminar la preparatoria, conseguir un trabajo o inscribirse en la universidad. Sus padres dijeron que habían intentado ayudar a su hijo asistiendo a sesiones de consejería de salud mental con él, regulando su medicación y rezando. A veces las cosas parecían irle bien, otras veces no tanto. Melissa diría sobre su hijo, no sabes que alguien está pensando en asesinar a alguien hasta que te lo hace saber o muestra algunas señales y comportamientos que indican que lo va a hacer. Ninguna de esas dos cosas aplicaba en el caso de Malik, punto. La cosa es que Malik, el mayor de 5 hijos, le había admitido a sus padres en el pasado que había matado animales pequeños. También había amenazado a su familia en 3 ocasiones diferentes y había tenido pensamientos de matarlos. En abril de 2016, una terapeuta que estaba trabajando con Malik informó que él le había dicho que quería matar a toda su familia con un cuchillo de cocina. Y la trabajadora de la salud estaba muy preocupada porque su madre no estaba tomando en serio la amenaza de Malik.
Pero según la madre de Malik, Melissa, era difícil tomar en serio la amenaza de su hijo, especialmente porque sus acciones siempre habían demostrado que era un hermano mayor sumamente cariñoso. Malik informaría a la policía que le habían diagnosticado depresión y trastorno de personalidad antisocial, el cual está asociado con ideas homicidas y suicidas, y se caracteriza por la falta de consideración por los derechos y el bienestar de los demás. Los detectives confirmaron que él había estado tomando una versión genérica de Zoloft, que a menudo se prescribe para la depresión. Una profesional de la salud mental además creía que Malik tenía trastorno bipolar, aunque nunca se le había diagnosticado oficialmente. En otra ocasión, sus padres intentaron la terapia psicoanalítica con él, aunque se detuvieron justo antes de que a Malik se le diagnosticara esquizofrenia. Los vecinos de la familia también habían notado problemas con el adolescente. Una persona le dijo a los investigadores que Malik tenía problemas de comportamiento y que en el pasado lo habían encontrado en su porche completamente incoherente por haber tomado pastillas y bebido alcohol. Según la madre de los niños, Melissa, Malik había estado aislándose y buscando estar solo desde hacía algún tiempo. Ahora ella cree que él ya no quería hablar sobre lo que realmente pensaba y sentía. Porque en cada ocasión anterior, cuando él había admitido querer lastimar a su familia, lo habían obligado a quedarse en otro lugar, a veces por una semana y una vez durante todo un año escolar. Lo que los padres no sabían era que el adolescente había decidido, aproximadamente un mes antes de matar a Sofía y Noé, que iba a cambiar de terapeuta. Aunque antes habían estado muy involucrados en el tratamiento de salud mental y la consejería de Malik, una vez que cumplió 18 años legalmente los excluyeron. Así que afirmaron que no tenían idea de que él tenía ideación homicida. Pensaban que solo estaba siendo tratado por depresión. El abuelo de los niños, Terry Mason, habló y dijo que creía que Malik simplemente no podía entender de qué se trataba la vida. Dijo que tenía sus pensamientos. Era solo un chico callado. Era un problema para ellos. Tenía problemas de ira. Pero al mismo tiempo, el abuelo no tenía idea de por qué habría atacado a sus hermanos. Terry afirmó que Malik amaba a Sofía y a Noé. Era muy protector con ellos y a menudo también los cuidaba. Ahora el abuelo cree que tal vez Malik mató porque sentía que la vida no era justa con él y simplemente estaba enojado con la sociedad porque no encajaba. En abril de 2018, Malik se declararía no culpable de los cargos por razón de insanidad mental. Y después de ir y venir con varios doctores durante más de un año para ver si estaba en condiciones de ser juzgado, se determinó que estaba completamente cuerdo. Finalmente, en diciembre de 2019, más de 2 años después de que Noah y Sofía fueran brutalmente asesinados, su hermano de 22 años, Malik, aceptaría un acuerdo de culpabilidad por sus cargos. Luego sería sentenciado a cumplir 2 condenas consecutivas de 48 años en prisión, es decir, un total de 96 años. También se le dio una sentencia de 16 años que cumpliría de manera concurrente por el intento de asesinato de su padre. La madre de los niños, Melissa, se dirigiría a su hijo mayor durante la audiencia de sentencia y diría: ¿Cómo te atreves, Malik, a cometer el acto más indescriptible contra tu propio hermanito, tu hermana y tu padre? Esta sentencia de 96 años es la más apropiada para ti. No mereces la vida fuera de la prisión. Le robaste la vida a Noah y a Sofía. Matas. Vas a la cárcel. Ella continuó diciendo: creo que la maldad y la enfermedad mental son responsables de lo que hizo Malik. Malik tiene una enfermedad mental real que de alguna manera fue mal diagnosticada o ni siquiera fue diagnosticada. Y es una verdadera y maldita vergüenza, sinceramente. La madre también habló sobre sus 2 hijos menores que habían sido asesinados. Ella dijo que Sofía, quien recientemente había empezado el kinder, era una niña tranquila y dulce que hacía que la vida valiera la pena. Luego dijo que su hijo Noé era ingenioso y lleno de vida, y que siempre cuidaba de su hermanita. Mientras estaba detenido en la cárcel, Malik le dijo a un reportero que lamentaba muchísimo haber matado a sus 2 hermanos menores, y que eso no era para nada propio de él. Se realizó una vigilia por Sofía y Noé Murphy poco después de sus muertes en Flanagan Park, en Colorado Springs. Aquí, más de una docena de personas se reunieron y encendieron velas en honor a su memoria. Oh, esto nos ha destrozado. Abrazando a sus hijos, esta comunidad de Colorado Springs se reúne después de lo impensable. Es difícil, especialmente cuando ves a los niños jugando afuera todo el tiempo. Estas velas brillan intensamente por Sophia Murphy, de 5 años, y Noah Murphy, de 7 años, apuñalados hasta la muerte en su propia casa. Su propio hermano está acusado de matarlos. Una conmoción total y absoluta. O sea,
Vemos al tipo caminando por la calle de vez en cuando, jugando con los niños. El sospechoso Malik Murphy le dijo a los detectives que compró un cuchillo hace meses y decidió que iba a matar a su familia. Esta noche, los padres están tratando de explicarles a sus hijos lo que pasó. Algunos jugaban y asistían a la escuela con ellos. Está bien, cariño. Hace un minuto vimos que todos ustedes estaban aquí y ellos preguntaron, ¿por qué están las noticias aquí? Y ella dijo, yo le dije, cariño, es por tu amiga. Y ella dijo, ¿por qué tiene que ser mi amiga? Demasiadas preguntas sin respuesta mientras soltaban un globo rosa y uno azul y se detenían a recordar. Es difícil, es duro, pero lo superaremos como vecindario. El funeral de los hermanos se llevó a cabo más tarde, el lunes 23 de octubre de 2017, en la iglesia Mountain Springs Church, en Colorado Springs. Luego fueron enterrados uno al lado del otro en el Evergreen Cemetery en el condado de El Paso, Colorado. Bueno, gracias por escuchar la historia de Noah y Sofía hoy. Definitivamente hubo algunas señales de advertencia importantes de que algo no estaba bien con Malik. Había amenazado a su familia en 3 ocasiones diferentes antes de matar a Noah y Sofía y atacar a su padre. Sin embargo, por alguna razón, se le permitió seguir viviendo en la casa e incluso compartir habitación con sus hermanos menores. Aunque entiendo que pudo haber actuado como un hermano mayor cariñoso, en el momento en que amenazó la vida de alguno de ellos, no debió permitírsele estar cerca de sus hermanos sin supervisión. ¿Qué opinas de este caso? Un crucero por el Caribe se convirtió en pesadilla. Esta joven de 18 años de Titusville murió a bordo del Carnival Horizon y ahora el FBI está interviniendo. Anna Marie Kepner nació el 13 de junio de 2007, hija de su madre, Heather Wright, y su padre, Christopher Kepner. Cariñosamente la apodaban Ana Banana y decían que era alegre, divertida y extrovertida. Ana vivía cada día con todo su corazón. Le encantaba el sol, el agua, ir a la playa y pasear en bote. Amaba profundamente a sus hermanos y siempre se aseguraba de que lo supieran. Ana era una gran bromista que siempre pensaba en los demás. Adoraba a los niños, los delfines, todo tipo de música, las manualidades, las mariposas, Shawn Mendes, el color azul y hacer rompecabezas con su mima. Ana era una gran fanática de los Georgia Bulldogs y soñaba con algún día convertirse en porrista para ellos. Obtuvo su licencia de navegación antes de poder conducir y estaba certificada para bucear junto a su familia. Ana también comenzó gimnasia cuando tenía solo 2 años e incluso ayudó a enseñar a gimnastas más jóvenes a medida que crecía. La adolescente asistía a la Temple Christian School, donde era porrista y estaba programada para graduarse en 2026. Después de eso, ella quería unirse a la Marina de los Estados Unidos y convertirse en agente de la unidad canina. A principios de noviembre de 2025, Ana, su papá, su esposa Chantal Kepner, sus hermanos y hermanastros, así como sus abuelos, todos se fueron juntos de crucero. La familia viajaba en el Carnival Horizon, que iba de Miami al Caribe. Fue un crucero de 6 noches que salió el 2 de noviembre y regresó el 8 de noviembre. Pero solo un día antes de que el barco regresara a Miami, se hizo un descubrimiento inquietante. La mañana del 7 de noviembre, una camarera entró en el camarote que Ana había estado compartiendo con su hermano de 13 años y su hermanastro de 16 años, Timoteo. Mientras limpiaba, encontró el cuerpo sin vida de la joven de 18 años metido debajo de la cama. Estaba envuelta en cobijas y cubierta con chalecos salvavidas. Se inició de inmediato una investigación sobre la muerte de Ana, y las autoridades y el FBI comenzaron a revisar los videos de vigilancia, los datos de las tarjetas electrónicas y a entrevistar a otras personas que habían estado en el barco. La familia de Ana también fue entrevistada, y dijeron que la última vez que la vieron fue la noche anterior en la cena, justo antes de que regresara a su habitación, diciendo que no se sentía bien. En ese momento no se realizaron arrestos, sin embargo, y la muerte de Ana seguía siendo un gran misterio. El FBI subió a bordo cuando los pasajeros abandonaron el barco el sábado por la mañana en Miami. Un cuerpo fue sacado en una camilla antes de ser retirado del tribunal. Es difícil creer que estuvieras justo ahí donde ocurrió algo así. Estábamos a solo unos pocos cientos de pies de esa habitación. Lindsay Allison estaba a bordo del Horizon, hospedándose a unas cuantas habitaciones de donde ocurrió todo esto. Ella recuerda que hubo una llamada médica el viernes alrededor de las 11 de la mañana. Después de eso, la seguridad nunca se fue. Custodiaron la habitación muy bien. Tim
Temple Christian School en Titusville dice que Anna Kepner asistía a su escuela y, según se informa, ella es la víctima que murió en el barco. La escuela publicó fotos y un mensaje el lunes para las familias en Facebook diciendo que eras una joven brillante y de buen corazón, cuya presencia traía calidez y energía al salón de clases. Tu ausencia se sentirá todos los días, pero tu impacto y los recuerdos que creaste seguirán viviendo en nuestros corazones. Un memorial en el auto de Anna, que aún está estacionado en la escuela, crecía cada hora. Era tan dulce, muy amable, siempre estaba ahí para todos. Simplemente algo terrible. Nadie sabe qué le pasó a la adolescente ni cómo murió. El FBI está liderando la investigación y Carnival dice que, como este es un asunto en curso bajo la jurisdicción de las autoridades, le corresponde a la Oficina de Asuntos Públicos de Miami del FBI proporcionar más detalles. Nuestro enfoque está en apoyar a la familia de nuestra huésped. Luego, el 17 de noviembre surgieron más pistas en el caso. Después de que el exesposo de la madrastra de Anna, Chantal Kepner, Thomas Hudson, solicitó una audiencia de custodia de emergencia y la solicitud se hizo pública. En los documentos, ambos describieron a su hijo de 16 años, el hermanastro de Anna, Timothy, como un posible sospechoso de su muerte. Y se dijo que él había ido a un hospital psiquiátrico después de bajarse del crucero. Thomas escribió que había estado distanciado de los hijos menores de la pareja y ahora estaba solicitando la custodia de su hija de 9 años porque temía que ella estuviera potencialmente en peligro, viviendo con alguien que estaba siendo investigado por asesinato. La abogada de Chantal pidió al tribunal que pospusiera la audiencia, argumentando que si ella tenía que testificar, podría incriminar a su hijo o a ella misma. La presentación también reveló algunos mensajes de texto que se habían enviado entre Chantal y su exesposo Thomas, incluso el 8 de noviembre alrededor de las 7:30 p.m. Cuando Chantal le dijo, «Necesito que me llames lo antes posible. Es una emergencia». Luego, el 9 de noviembre, Chantal le dijo a Thomas que fue brevemente a hablar con Timoteo mientras él estaba retenido en el hospital, y él insistió en que no podía recordar nada de lo que sucedió la noche en que Anna fue asesinada. Según los documentos, las autoridades habían encontrado imágenes de vigilancia en las que se veía a Anna entrando al camarote con su hermanastro de 16 años, Timoteo. Él fue la única otra persona, además de ella, que fue vista entrando y saliendo de la habitación alrededor del momento en que ella fue asesinada. Por lo tanto, la policía ahora lo estaba investigando como su principal sospechoso. En la documentación de custodia que se presentó, el exesposo de Chantal, Thomas, reveló algo más perturbador sobre la familia. Él afirmó que su hijo mayor con Chantal, que tenía 18 años, se había mudado de nuevo con él después de una pelea violenta entre el adolescente y el esposo de Chantal, Cristóbal, el padre de Anna. Tomás además alegó que los niños no habían sido supervisados adecuadamente durante el crucero. Posiblemente se les permitió beber y había condiciones de alojamiento inapropiadas. Ella se sentó impasible mientras el abogado de su exesposo hablaba sobre el crucero. Se le permitió beber al joven de 16 años. A los adolescentes se les dio su propia habitación. Simplemente muchas circunstancias que demostraron que la madre en este caso no estaba ejerciendo la supervisión adecuada sobre este niño. Más o menos al mismo tiempo que se hizo pública esta información sobre el hermanastro de Anna, su abuelo por matrimonio, Cristóbal Donahue, hizo una declaración pública en la que dijo, «No sé por qué Anna estaba quedándose en un camarote con su hermanastro. Todo lo que sé es que ella se subió a ese barco y nunca regresó. No pasas de 0 a 100, pero nosotros no estábamos en ese barco». Todos están destrozados. Hay preguntas. No creo que alguna vez lo sepamos. Según los otros abuelos de Anna, quienes habían ido en el crucero con ella, Bárbara y Jeff Kepner, ella y su hermanastro Timoteo eran inseparables. Bárbara Kepner afirmó que la familia había conseguido 3 camarotes en el crucero y que Anna y sus 2 hermanos adolescentes habían tomado la decisión ellos mismos de quedarse en la misma habitación. La abuela dijo que ella tenía un camarote más grande y les dijo a los adolescentes que si no se llevaban bien, cualquiera de ellos podía irse a quedar con ella. La última noche que vio a Anna, Bárbara dijo que los brackets de su nieta le estaban molestando durante la cena, pero aún así decidió unirse a la diversión. Según Bárbara, después de la cena, Anna le dijo, «Mima, creo que voy a regresar a mi cuarto un rato. No me siento bien». Pero la abuela dijo que Anna debió haberse sentido mejor un rato después porque se arregló y bajó al casino con ella, donde apostó $20. Poco después, Anna se fue diciéndole a su abuela, «Mima, las quiero, nos vemos luego».
Esa fue la última vez que Bárbara vio a su nieta. Cuando se dio a conocer la causa de muerte de Ana, se determinó que había fallecido el 6 de noviembre a una hora desconocida. Ella había muerto como resultado de asfixia mecánica y su muerte fue catalogada como homicidio. Varios medios de comunicación han informado que Ana murió como resultado de una llave al cuello, es decir, un brazo cruzado sobre el cuello. Se dice que, como resultado, los investigadores encontraron 2 moretones en el costado de su cuello. La abuela de Ana, Bárbara, declaró públicamente que a la familia le dijeron que no había señales de agresión sexual. Tampoco parecía haber drogas ni alcohol en el organismo de Ana al momento de su muerte. Sin embargo, los resultados oficiales de la autopsia y toxicología de Ana aún están pendientes. Según el exnovio de Ana, Josh, el hermano menor de Ana, el otro adolescente que se había estado quedando en el mismo camarote, escuchó gritos y que arrojaban sillas en la cabina la noche antes de que la encontraran muerta. El hermano de Ana dijo que ella estaba en la habitación con Timoteo y cuando él intentó entrar, el joven de 16 años se lo impidió. Luego escuchó a Timoteo gritándole a Ana de una manera agresiva, diciéndole que se callara de una vez. El exnovio de Ana, Josué, también dijo que había sorprendido a Timoteo intentando subirse encima de Ana unos meses antes. Josué estaba teniendo una videollamada nocturna por FaceTime con Ana, y ella estaba acostada en su cama cuando, de repente, su hermanastro Timoteo entró en la habitación e intentó subirse encima de ella. Pero Josué lo sorprendió y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Esto hizo que Timoteo saliera corriendo. Pero Josué dijo que Ana siempre tenía demasiado miedo para contarle a alguien lo que había pasado porque Timoteo la amenazaba. Josué dijo que desde el principio Ana no se sentía cómoda viviendo con su nueva madrastra y sus hermanastros. Sentía que apenas los conocía porque su padre, Cristóbal, acababa de conocer a Chantel hacía apenas un año. Ana también le contó a Josué que Chantel tenía una actitud negativa con ella y era muy controladora. Para alejarse de su hermanastro, la joven de 18 años solía pasar tiempo en las casas de sus amigas. Ella le tenía miedo porque él siempre llevaba un cuchillo grande. Esteban Weston dice que su hijo Josué, quien salía con Ana, presenció un incidente perturbador durante una videollamada de FaceTime. Él vio a su hermanastro entrar en la habitación cuando ella estaba dormida y subirse encima de ella. Él dice que intenté decirles a los padres que esto estaba pasando y no quisieron creerme. Él está como obsesionado con ella, le atrae muchísimo, siempre ha querido salir con ella. Esto es todo lo contrario a lo que decían los abuelos de Ana sobre lo unidos que eran los adolescentes. Pasarían meses y no habría más noticias ni arrestos en el caso de Ana. Luego, en febrero de 2026, se descubrió a través de documentos de custodia que Timoteo había sido acusado del asesinato de Ana. También fue acusado de otra cosa que fue censurada. Sin embargo, durante un tiempo, él permaneció fuera de la custodia policial y estaba viviendo con su tío usando un monitor en el tobillo después de ser dado de alta del hospital. Por suerte, eso no duró mucho, porque el 13 de abril se anunció que Timothy, de 16 años, quien previamente había sido acusado como menor de edad, ahora fue acusado formalmente como adulto por cargos de asesinato en primer grado y agresión sexual agravada. Así que la audiencia de custodia de Chantel y Tomás se llevó a cabo en febrero de 2026 y salió a la luz nueva información. Chantel habló sobre cómo a Timothy le habían diagnosticado TDAH y que él tomaba Concerta recetado durante el día, así como clonidina por la noche para el insomnio. Chantel dijo que ella guardó su medicamento mientras estaban en el crucero, pero que aún así él no tomó 2 dosis de su clonidina. Una de las noches en que él no tomó su medicamento fue la noche en que Ana fue asesinada. Y la razón por la que no lo tomó fue porque Chantel se quedó dormida antes de poder dárselo. La madrastra de Ana, Chantel, afirmó que Ana y sus 2 hijos, incluido Timothy, eran muy unidos, como los 3 amigos. Ahora la madre biológica de Ana, Heather, dijo que solo se enteró de la muerte de su hija en línea. A Heather también se le impidió asistir al funeral de Ana y trató de aparentar que era una madre amorosa, cariñosa y afligida. Pero la verdad es que Ana pensaba que su mamá no servía para nada. Había sido completamente consumida por su adicción a las drogas. Y Ana había dejado esos sentimientos bastante claros en uno de sus últimos videos de TikTok. Muchos han dicho que Heather no fue la única de sus padres que le falló a Ana.
Se decía que su padre, Chris Kepner, estaba al tanto de que Timothy estaba obsesionado con su hija y había sido inapropiado con ella. Chris también le fue infiel a la madre de Anna, Heather, con una niñera de 15 años. Él tenía 24 años en ese entonces. Pero una vez que Chris se casó con esta niñera, los padres de ella decidieron retirar los cargos de violencia sexual en su contra. Durante la audiencia de custodia de Chantel, su hijo mayor habló sobre cómo ella lo había secuestrado de su padre, Tomás, un día mientras él estaba en la escuela. Él dijo que Chantel lo sujetó y Chris lo puso en una llave de estrangulamiento para mantenerlo dentro del auto. Lo que me hace preguntarme, ¿Chris le hizo eso a Timoteo en el pasado también? ¿Y es por eso que Timoteo usó la misma llave para matar a Anna? Thomas Hudson dice que nunca dio su consentimiento ni permiso para que sus hijos fueran al crucero, pero Chantel se los llevó de todas formas. Este no es el único problema que estamos viendo entre los padres que afecta a los niños. En la corte, también supimos que todos los niños estuvieron en terapia por al menos un año. El hijo mayor testificó que Chantel y el papá de Anna, Chris, intentaron llevarlo a la fuerza a Titusville en contra de su voluntad e incluso lo sujetaron en el auto. ¿Y qué hicieron Christopher o Heather con eso? Me habían sujetado contra el asiento y él puso su brazo alrededor de la parte trasera de mi cuello, manteniéndome contra el asiento delantero. Ella también me sostuvo ahí. ¿Tu mamá seguía en el asiento delantero o se pasó al asiento trasero? En ese momento, ella se había arrastrado al asiento trasero y empezó a sujetarme. Y luego, Christopher y Kevin, ¿qué hizo exactamente con su brazo? Él puso su brazo alrededor de mi cuello como que me empujó contra el asiento delantero. ¿Entonces tu cabeza estaba colgando hacia el asiento delantero? Sí. Señor, ¿y permaneciste consciente todo el tiempo o perdiste el conocimiento? Creo que perdí el conocimiento 1 o 2 veces. El resto de la familia de Anna la describía como alguien cuya compañía todos disfrutaban, y la gente decía que tenía ese tipo de energía que te atraía solo con su sonrisa. Su familia dijo que acababa de terminar de hacer el examen para unirse al ejército. Ya estaba hablando con reclutadores y ya había elegido su carrera. Ella quería hacer algo que ayudara a su comunidad. Ella nunca tenía filtro y eso era parte de su encanto. Ya fuera practicando nuevos looks de maquillaje, aunque no tuviera a dónde ir, haciendo TikToks frente a su espejo o poniendo a todo volumen una lista de reproducción perfectamente seleccionada en el bote, Anna vivía cada día con todo su corazón. Le encantaba el sol, el agua, los días en el bote, los días en la isla y los días en la playa. Cualquier cosa que le permitiera absorber la luz, esa misma luz que tan fácilmente irradiaba a los demás. Se celebró una celebración de la vida para Anna Kepner el 20 de noviembre de 2025 en la Iglesia Grove en Titusville, Florida. Su familia pidió que nadie vistiera de negro. En cambio, se les animó a usar colores brillantes en honor al alma brillante y hermosa de Anna. Gracias por escuchar la historia de Anna hoy. Es increíble que la pusieran en el mismo camarote que su hermanastro, de quien previamente le había dicho a su padre que le tenía miedo, pero nadie pareció escucharla. Y luego, cuando ella murió, mintieron y dijeron que era muy cercana a Timothy. Este es un caso que definitivamente me gustaría seguir investigando. Así que si quieren actualizaciones sobre este caso, solo háganmelo saber. Que ganemos. Ella me quiere y yo fui el mejor papá. Julius Batis llora mientras describe su última llamada telefónica con su hija de 7 años, Julicia Batis, quien murió el martes en su casa donde vivía con su madre y sus hermanos. Ella lloraba pidiendo volver a casa. Oh, no hice nada por mi niña y solo quiero justicia para mi niña. Julicia Batis nació el 26 de abril de 2014, hija de Nevasia Jones y Julius Batis. Julicia era una niña muy feliz y compasiva que amaba cantar e ir de compras. La pequeña amaba a los unicornios, a Minnie Mouse y jugar con sus 4 primos, quienes eran más como hermanos para ella. Su película favorita era Frozen, con las princesas Anna y Elsa. Y también le encantaba aprender nuevos bailes virales que veía en TikTok. También se decía que Julicia adoraba a su papá y le encantaba pasar tiempo con él. Julicia había nacido en el Kings County Hospital y después de su nacimiento fue llevada de inmediato a la custodia de los servicios de protección infantil debido a un historial de abuso de drogas y alcohol por parte de sus padres. La madre de Julicia también había perdido la custodia de sus 5 hijos anteriores.
Según los registros, los otros hijos de Nevasia tenían cortaduras, moretones y marcas en el cuerpo. La madre también fumaba cigarrillos y luego les soplaba el humo en la cara a sus hijos, aunque algunos de ellos tenían asma. Además, hubo múltiples llamadas por disturbios domésticos en la casa, y la madre de Yulicia afirmó que su padre era violento con ella. Sin embargo, él no tenía antecedentes penales y decía que Nevasia solo tenía problemas mentales y que estaba jugando sucio. Después de ser retirada del cuidado de sus padres, Yulicia fue enviada a vivir con su abuela paterna, Yolanda Davis, con solo 5 días de nacida. La niña se fue a vivir con Yolanda en su departamento de Crown Heights en Brooklyn. Y cuando la abuela permitió que la madre de Yulicia viniera a visitar a la recién nacida, Nevasia sostuvo a su hija en brazos y se negó a devolvérsela, lo que llevó a Yolanda a contactar a la policía. Después de eso, Nevasia ya no pudo regresar. Durante el tiempo que Yulicia estuvo bajo el cuidado de su abuela, fue feliz y siempre tuvo todas sus necesidades cubiertas. El padre biológico de Yulicia, Julius, todavía podía visitar a su hija los fines de semana también. Eso siempre y cuando su madre, Nevasia, no estuviera presente. Pero mientras tanto, Nevasia, a quien se le había ordenado tomar clases de control de ira, clases de crianza y servicios de salud mental, estaba trabajando para recuperar la custodia de Yulicia. Pero por el momento, los jueces dictaminaron que la madre era propensa a comportamientos impredecibles y arrebatos emocionales. Y en un momento, incluso se presentó en una oficina de bienestar infantil y estaba lista para tirar la puerta abajo. La madre de Yulicia, Nevasia, en realidad tuvo una infancia bastante inestable. Ella fue criada por su propia abuela y cuando era adolescente se escapó de casa. Luego terminó viviendo en un dúplex en Brooklyn con una amiga suya y no mucho después comenzó a salir con un hombre que era 25 años mayor que ella. Nevasia terminó teniendo un hijo con este hombre mayor y le puso de nombre Paul Fine al niño, de quien hablaremos un poco más adelante. Aunque Yulicia era feliz en la casa de su abuela, cuando tenía solo 3 años en 2017, los servicios de protección infantil decidieron sacarla del cuidado de su abuela. Esto fue después de que descubrieron que Yolanda había permitido que el padre de Yulicia, Julius, fuera a visitarla. Después de que los servicios de protección infantil retiraron a Yulicia, Yolanda solicitó una audiencia con la Oficina Estatal de Niños y Servicios Familiares, quienes determinaron que la remoción fue incorrecta y pidieron que se realizara una reevaluación. Así que Yulicia terminaría siendo devuelta al cuidado de su abuela Yolanda en 2018, y para entonces a sus padres se les permitió tener visitas supervisadas con ella nuevamente en la oficina de la agencia. Aunque era evidente que Yulicia no se sentía cómoda con su madre durante estas visitas, los servicios de protección infantil decidieron ampliar las visitas con su madre y permitieron que Yulicia pasara los fines de semana en el departamento de su madre. Estas visitas solo lograron que la niña se sintiera ansiosa y angustiada. Le decía a su abuela que no quería ir a ver a su madre. Y Yolanda se preocupó tanto que empezó a grabar las cosas que Yulicia le decía antes de ir a ver a su mamá. Una vez, Yulicia incluso le pidió a su abuela que llamara a la policía. Cuando Yolanda le preguntó por qué quería que hiciera eso, Yulicia dijo que era porque no quería ir a casa de su mamá. Ella solo tenía 5 años cuando dijo esto. ¿Para qué voy a llamar a la policía? Porque... ¿Por qué no quieres ir con mamá? Dios mío. ¿Me estás diciendo que llame a la policía? Porque no quiero ir a casa. ¿Entonces estás diciendo que llame a la policía? ¿Qué pasa en la casa de mamá que no quieres ir a la casa de mamá? Dime, ¿está bien? ¿Por qué estás llorando? ¿No quieres ver a mamá? ¿Por qué no quieres ver a mamá? No llores, tienes que ir a ver a mamá. ¿No quieres a mamá? No. ¿Por qué lloras así? No llores. ¿Por qué lloras, Pumpkins? Tienes que ver a mamá. ¿Está bien? ¿Eres tú eso? ¿Qué pasó? Lo siento. ¿No quieres ir? ¿Por qué? En otra grabación, Yulicia contó que sus 3 hermanos mayores seguían peleando y golpearon a uno de sus hermanos menores. «Le hacen sangrar», dijo ella. «¿Qué le hacen?», preguntó Yolanda. «Algo malo», respondió la niña.
Yolanda sabía que algo no estaba bien en la casa de Novacia y le dijo a una trabajadora social que una niña no debería sentirse así respecto a su mamá. Le tiene un miedo terrible. Pero las preocupaciones de Yolanda simplemente fueron ignoradas, y los servicios de protección infantil asumieron que la abuela solo quería que el caso se cerrara. Para ese momento, Julicia, de 5 años, ya estaba recibiendo tratamientos de salud mental, y se notó que durante sus sesiones se angustiaba mucho cada vez que mencionaban a su mamá. También mostraba mucha ira hacia su abuela, a quien quería, cada vez que Yolanda mencionaba una visita a casa de su mamá. Durante algunas de sus visitas con Novacia, Julicia incluso se escondía en la esquina y comenzaba a llorar. Yolanda le mencionó esto a la trabajadora social, pero la trabajadora social le dijo, «Oh, lo sé, pero tiene que ver a su mamá». Incluso hubo una visita programada con su madre en enero de 2020. Y mientras Julicia esperaba a su madre, Novacia estaba muy nerviosa y muy rígida. Pero en cuanto le dijeron que Novacia no iba a venir, la niña se relajó de inmediato y sonrió. Así que, dado ese antecedente, podría ser un poco sorprendente que Julicia fuera enviada a vivir con su madre a tiempo completo en marzo de 2020 sin ninguna supervisión. Yolanda había llevado a su nieta a visitar a su madre durante un fin de semana en marzo, y Novacia se suponía que debía regresar a Julicia al departamento de policía después. Sin embargo, nunca llegó, y a Yolanda le dijo un supervisor que Julicia iba a quedarse por un tiempo prolongado con su madre ahora. Dijeron que esto se debía a la pandemia. El fin de semana se convirtió en 90 días. Los 90 días se convirtieron en, tienes que hacer una revisión independiente. Davis dice que fue repetidamente a ACS y Aseo Servicios Familiares para recuperar a su nieta sin saber por qué le permitían quedarse con la mujer que, según nos cuenta, abusó de la niña. La abogada asignada por el tribunal para la niña incluso luchó contra esto y envió varios correos electrónicos a los servicios de protección infantil señalando lo mucho que Julicia había expresado que quería vivir con su abuela. La única razón por la que a Julicia siquiera le gustaba visitar a su madre era porque podía jugar con su hermano menor, el 6º hijo de Novacia. Así que no pasó mucho tiempo después de que Julicia se mudó con su madre para que los vecinos de Novacia empezaran a notar señales preocupantes. Los vecinos decían que constantemente escuchaban a la madre gritar dentro del departamento y notaban que la niña entraba y salía del edificio sola. Algunos de estos vecinos incluso se habían comunicado con las autoridades de bienestar infantil por sus preocupaciones, pero simplemente los ignoraron. La abuela de Julicia, Yolanda, también había empezado a luchar para recuperar la custodia de su nieta inmediatamente después de que la enviaron a vivir con su madre. Ella sabía que no era una buena situación. La policía también confirmó que habían respondido a más de una docena de disputas domésticas en la dirección donde vivía la madre de Julicia, aunque no se sabe si estas llamadas fueron antes o después de que Julicia se mudara con ella. El 31 de julio de 2021, Yolanda recibió una serie de mensajes de texto desde el teléfono de Julicia, y estos la alarmaron y le hicieron preguntarse si su nieta realmente los había enviado ella misma. El mensaje comenzaba con, «Abuela, soy yo, Julicia, me voy hoy, mi mamá me está dejando vivir con mi hermano». La abuela preguntó, «¿Dónde?». Julicia respondió, «Texas». Dijo, «No voy a regresar». Pero por una razón u otra, eso al final no sucedió. Y aproximadamente una semana después, el 6 de agosto, vieron a Julicia con un ojo morado. Y cuando Yolanda le preguntó de dónde había salido, ella afirmó que fue su madre quien se lo había hecho. Yolanda entonces llamó de inmediato a los servicios de protección infantil y reportó lo que había visto. Una trabajadora social fue a visitar la casa, pero Novacia solo les dijo que la niña había recibido accidentalmente un golpe en la cara con una pistola de agua. Y esa explicación resultó ser suficiente. Pero 2 días después, una vecina de Julicia vio a la niña en el elevador con su mamá y llevaba puestos unos lentes de sol para cubrirse el ojo morado. Y solo unos días después, el 10 de agosto, los vecinos de Julicia y su mamá dijeron que se despertaron por los gritos de Novacia, esta vez no de enojo, sino de miedo. Novacia corrió por el pasillo de su departamento y tocó la puerta de su vecina gritando, «Ayuda, mi hija dejó de respirar». La vecina corrió al departamento de Novacia y encontró a Julicia, de 7 años, acostada en su cuarto, medio incorporada, mientras su hermano mayor la sostenía. La niña estaba flácida y desnuda. La madre de Julicia afirmó que esto era porque ella se había orinado en la ropa. La madre continuó diciendo que Julicia la había despertado gritando su nombre. Fue y le preguntó a la niña si estaba bien, y ella dijo que le dolía el estómago. Después de eso, se cayó y se golpeó la cabeza con la mesa. ¿Novacia y la vecina llamarían al 911?
Pero desafortunadamente, Julicia no pudo ser salvada, y aproximadamente 1 hora después de ser llevada al hospital, sucumbió a sus heridas. Los paramédicos encontraron que la niña estaba fría al tacto y tenía traumatismo en un lado de la cara y en el lado derecho de su cuerpo. Cuando Nevasia se sentó a hablar con la policía, les dijo que se había despertado a las 5 de la mañana y encontró a Julicia en el baño, vomitando y orinándose encima. Debido a que se sentía mal, la niña tropezó y se golpeó la cabeza contra un escritorio. Nevasia afirmó que el medio hermano de Julicia, Paul Fine, que tenía 17 años, entró y cargó a la niña hasta su habitación. Ahí, ella se desmayó y se golpeó la cabeza por segunda vez. Pero la cosa es que Paul tendría una historia diferente que contarle a las autoridades. Él afirmó que Julicia había pasado gran parte de la noche en la cocina buscando botanas y que luego empezó a vomitar en la recámara. Luego admitió haberle dado 2 o 3 puñetazos en la cara a la niña, pero después diría que habían sido 8. La adolescente luego explicó que los rasguños que se encontraron en la cara de Julicia se debían a sus uñas largas. Después de esta agresión a Julicia, afirmó que la niña se había ido a la sala y se había quedado dormida. Su madre había salido a la tienda y al banco, y cuando regresó, ambos notaron que Julicia se estaba ahogando y que sus manos estaban blancas. Ahora, aunque Paul había admitido haber lastimado a Julicia, no se haría ningún arresto relacionado con su muerte durante casi 1 año. Finalmente, en junio de 2022, la policía arrestó tanto a la madre de Julicia, Nevasia Jones, como a su hijo Paul Fine, acusados de asesinato. ¿Qué pasó, Ablacia? Estoy en el negocio. No puedo matar a mi hija. ¿La amas? ¿Qué? ¿Qué pasó? Paul también sería acusado de abuso sexual después de que se descubriera que, tras el ataque a Julicia, él también le había hecho eso a ella. La autopsia de la niña reveló que la causa de su muerte fue un traumatismo contuso en el abdomen, sin embargo, no en la cara como había afirmado su hermano. Tras la muerte de Julicia, su padre, Julius, tuvo que luchar para obtener la custodia de su hijo menor, porque después del asesinato de Julicia, él fue puesto bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Sin embargo, en octubre de 2023, finalmente se le otorgó la custodia total del niño de 4 años. Y el pequeño todavía pregunta por su hermana a veces, diciendo cuánto la extraña y cómo quiere darle un abrazo y un beso. Nunca voy a tener la oportunidad de ver a mi hija otra vez. Es una gran hija, la mejor hija del mundo. Ya sabes, súper poderosa, súper inteligente. Ella es mi todo. Aún así, pienso en ella todos los días. Ella siempre me regañaba, así que solía tener mi barba para seguir adelante en la vida. Pero nunca escucharon lo que les decía. Logré que mi nieta finalmente les dijera algo. Mi nieta dijo que no quería volver nunca a ACS y que los servicios de SCL me han fallado. Lo estaba intentando. Estaba tratando de evitar que esto sucediera. La noticia de la muerte de Julicia se difundió por todo el edificio donde vivía con su madre, y los vecinos le hicieron un homenaje con velas, peluches y globos para ella. Después de una pelea con Nevasia por los restos de la pequeña, su abuela Yolanda finalmente pudo realizar un servicio conmemorativo y un funeral para Julicia meses después de su muerte. El funeral de la niña se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2021 en la funeraria de John en East New York, donde fue enterrada en un ataúd rosa y un hermoso vestido blanco que la pequeña había elegido previamente para usar en una boda. Durante el servicio, su padre dedicó unas palabras a su hija fallecida, recordando los momentos que compartieron juntos, y dijo: «Mi hija y yo tuvimos que pasar por cosas porque nos amamos tanto como lo hicimos. Me divertí mucho con ella. Iba a trabajar, regresaba a casa e intentaba engañarla con los bocadillos. La amo y siempre la voy a amar. Voy a extrañar hacer FaceTime por las noches», agregó. Luego, de manera desgarradora, en marzo de 2025, el medio hermano de Julicia, Paul Fine, quedó libre de cargos y se le permitió quedar en libertad. Esto sucedió después de que la madre de Julicia, Nevasia, asumiera toda la responsabilidad por la muerte de su hija. Y Paul se retractó de sus declaraciones anteriores, incluyendo aquella en la que dijo que le había dado 8 puñetazos en la cara a su hermanita. Después de ser liberado, Paul fue visto afuera del juzgado sonriendo. Sus abogados dijeron: «Estamos sumamente complacidos de que Paul haya recuperado su vida. Paul ama a su familia de una manera equivocada. Él intentó proteger a su madre, asumiendo la responsabilidad de una conducta que no cometió». Según una fuente policial, no estaba del todo claro quién había dado el golpe fatal a Julicia.
La abuela de la niña de 7 años, Yolanda Davis, dijo que no es justo y que no está contenta de que Paul esté fuera de prisión. Yolanda declaró: estoy en shock, de verdad estoy en shock por toda la situación. Es realmente triste. Después de que Nevasia Jones, de 35 años, se declarara culpable de matar a su hija y de un cargo reducido de homicidio involuntario, se negó a presentarse en la corte para que se leyeran las declaraciones de impacto de las víctimas. Esto enfureció al padre de Julicia, Julius, y él dijo: ella está huyendo de lo que yo tengo que decir. Ella tiene miedo de enfrentar al padre de su hija después de lo que hizo. Necesita ser sacada a la fuerza para escuchar lo que tenemos que decir. Este es su propio jueguito mental para manipular el sistema. Aunque Nevasia se negó a presentarse a esa audiencia, fue obligada a comparecer ante el tribunal para su sentencia el 16 de junio de 2025. Sin embargo, durante este procedimiento, tuvo un arrebato vulgar que hizo que la sacaran a la fuerza de la sala. El juez le advirtió que esto haría que le agregara más tiempo, y eso fue exactamente lo que sucedió unos días después. Nevasia fue sentenciada a 17 años de prisión, 2 más de los que el juez originalmente tenía la intención de darle. Nevasia se quejó durante la audiencia y le reclamó al juez que la gente la llamaba mamá monstruo. Vaya, no entiendo por qué. Después de su sentencia, el fiscal dijo: Julicia era una niña indefensa de 7 años cuya madre le quitó la vida en un acto perturbador de brutalidad y crueldad. Ningún niño debería estar expuesto a tal tormento ni sufrir el terror inimaginable que Julicia enfrentó a una edad tan temprana. Bueno, gracias por escuchar la historia de Julicia hoy. ¿Hasta qué punto pueden los trabajadores de protección infantil ignorar a un niño? Julicia se escondía de su madre, actuaba ansiosa durante las visitas, lloraba e incluso le decía a su abuela que llamara a la policía porque no quería ir a ver a su mamá. Era obvio que algo no estaba bien en la casa de Nevasia. Y todo lo que los trabajadores de servicios sociales tenían que hacer era tomar en serio a la niña de 7 años, y probablemente ella seguiría viva hoy. Su pequeña hija de repente perdió el conocimiento y nunca volvió a despertar. Esto fue hace solo unos meses, y ahora los paramédicos estaban de vuelta en su casa otra vez, pero esta vez porque su hijastro había dejado de respirar. 2 bebés con solo unos meses de diferencia muertos. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando aquí y quién era el responsable? Desiree McCartney nació el 17 de mayo de 2014 en Columbus, Indiana. Su mamá se llama Christina McCartney y su papá es Gary McCartney. Desiree era una niña feliz y cariñosa, cuyas cosas favoritas eran bailar, cantar y, por supuesto, le encantaba la película Frozen. La mamá de Desiree, Christina, había obtenido la custodia total de ella junto con su hermano mayor, Nicholas Kedrowitz, y su hermana menor, Abigail. Christina McCartney, junto con sus 3 hijos, se mudó con su prometido, Stephen Reitz, y su hijo, Nathaniel Reitz, en 2016. Nathaniel Reitz era el hijo biológico de Stephen, de quien él tenía la custodia total. Se decía que la madre de Nathaniel no estaba en su vida, ya que había consumido metanfetaminas mientras estaba embarazada de él. Y Nathaniel nació el 4 de agosto de 2016 en Jefferson, Indiana. Era un bebé feliz y juguetón, pero tristemente no se sabe mucho más sobre él. Y como la madre de Nathanael no estaba en su vida, Christina se hizo cargo y asumió el papel de mamá para Nathanael. Ahora Christina, Esteban y su familia ensamblada, incluyendo a 4 niños, vivían en Osgood, Indiana, en el 238 de la calle Maple. En el momento de esta historia, Nicolás tenía 13 años, Desiree estaba a punto de cumplir. 2 Abigail tenía 1 y Nathanael tenía alrededor de 11 meses. Como Nicolás era mucho mayor que los otros 3 niños, a menudo ayudaba con sus hermanos. Nick siempre actuaba como un hermano mayor cariñoso y protector. Pero no todo estaba bien en la casa. De hecho, el prometido de Christina, Esteban, no era conocido por ser un buen hombre. Incluso decía que a veces podía ser abusivo con los niños. Así que era un hogar un poco tumultuoso, especialmente con 4 niños, 3 de ellos menores de 2 años. El 1 de mayo de 2017 se hizo una llamada al 911 desde la casa de la familia, solicitando servicios de emergencia. Esteban hizo la llamada y dijo que había un niño que no respondía.
Cuando los primeros en responder llegaron al lugar, atendieron de inmediato a la niña, que estaba inconsciente y no respiraba. También estaba cubierta de vómito. Era Desiree McCartney, de 23 meses de edad. Desiree fue llevada en ambulancia al Margaret Mary Community Hospital en Batesville y luego, debido a la gravedad de su condición, fue trasladada al Hospital Infantil en Cincinnati. Pero desafortunadamente, después de varios días con soporte vital, Desiree murió el 6 de mayo de 2017. Así que la policía, por supuesto, quería hablar con Cristina y ver qué había pasado. Cristina le dijo a la policía que había llegado a casa esa noche, alrededor de las 6:45 p.m. Cuando entró por la puerta, la recibió su hijo Nick, quien llevaba a Desiree inconsciente envuelta en una toalla. Él le dijo que pensaba que había algo mal con ella. Tal vez estaba enferma porque no le hablaba. Cristina intentó despertar a Desiree, llamándola por su nombre y sacudiéndola, pero ella no respondió a ninguno de los dos intentos. Así que de inmediato, Cristina comenzó a realizar RCP y le dijo a Esteban que llamara al 911. Así que, por supuesto, la policía también quería hablar con Nico, ya que él era quien estaba con Desiree en ese momento. Él le dijo a la policía esa noche que una de sus tareas era bañar a sus hermanos. Llevó a Desiree al baño para bañarla primero, donde dice que ella se desvistió sola y se metió a la bañera por sí misma. Dice que una vez que ella estaba en la tina, vomitó varias veces, así que necesitaba ir por sus toallitas húmedas para bebé. Salió del cuarto dejando a Desiree todavía en la tina y dijo que estuvo fuera unos 5 minutos antes de regresar. Cuando regresó al baño fue cuando Nick dijo que encontró a Desiree boca abajo en el agua y sin responder. Cuando se realizó la autopsia al cuerpecito de Desiree al día siguiente, el forense no encontró ninguna evidencia de que se hubiera ahogado. Pero la autopsia sí reveló que Desiree había experimentado un periodo prolongado de falta de oxígeno en su cerebro. Y aunque esto se descubrió, la forma de su muerte fue catalogada como indeterminada. Los investigadores de la Policía Estatal comenzaron a investigar la muerte de la niña, al igual que los trabajadores de bienestar infantil del Departamento de Servicios para Niños de Indiana. Nick fue retirado de la casa al principio, pero luego un juez le permitió regresar durante la investigación en curso. Y la investigación de la policía sobre la muerte de Desiree aún continuaba cuando, el 20 de julio de 2017, se volvió a llamar al 911 a la casa por otro niño que no respondía. Esta vez, cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Nathaniel Reeds, de 11 meses, que no respondía. Habían pasado solo 81 días desde que Desiree fue llevada al hospital. Nathaniel, al igual que su hermana, fue llevado al hospital Margaret Mary Health, donde fue declarado muerto temprano a la mañana siguiente. La policía fue informada de que la familia había cenado esa noche y luego vieron la televisión juntos. Alrededor de las 11 p.m., Cristina le pidió a Nick que llevara a Nathaniel a la cama, ya que los dos compartían habitación. Nick hizo lo que le pidieron, pero solo unos minutos después salió de su habitación cargando a Nathaniel y le dijo a su mamá que algo andaba mal. Dijo que se dio cuenta de que Nathaniel no se movía mientras él estaba haciendo sus quehaceres. Y cuando Nick se acercó al niño, dijo que estaba frío y pálido. También se realizó una autopsia a Nathaniel y su muerte también fue catalogada como indeterminada. Ahora se abrió una segunda investigación, esta vez sobre la muerte de Nathaniel Reeds. Después de la muerte de Nathaniel, el Departamento de Servicios para Niños de Indiana colocó a Abigail en un hogar de acogida y Nick fue a vivir con sus tíos abuelos, Candace y Bob Barker, quienes también vivían en Osgood. Pasaron unos meses y luego, en septiembre de ese año, las investigaciones, que ya se habían centrado en las personas que habían vivido en la casa, comenzaron a enfocarse más en Nick. No solo había estado allí ambas veces, sino que Cristina también había llamado a la policía el 5 de septiembre y les dijo que Nick había mutilado a un gatito recientemente. Lo había mutilado tan gravemente que tuvieron que sacrificarlo después para que dejara de sufrir. Nick había llevado un gatito que pertenecía a Bob y Candace al sótano, donde procedió a torturarlo. Candace dijo que el gatito sufrió una herida punzante en la cabeza y también tenía heridas profundas y abiertas en el cuerpo, tanto que algunos de sus órganos estaban saliendo. Nick admitió a su tía abuela que el gatito lo había arañado, así que se enojó y lo apretó demasiado fuerte. Y cuando se dieron cuenta de que el gatito estaba tan gravemente herido que necesitaba ser sacrificado, Nick le pidió a su tío si podía ir con él para ver cómo los sesos del gatito salían regados por todas partes.
Sí, eso es horrible. Mutiló al gatito tan gravemente que sus órganos estaban colgando. No es de extrañar que los investigadores se enfocaran en él en ese momento. Candace describió a su sobrino como alguien con problemas de ira y también muy egocéntrico. Así que Candace, quien tiene diabetes y también una pierna prostética, les dijo a los investigadores que Nick le había dicho, con todos sus problemas de salud, que tal vez solo necesitaba morir. Y Nick también había hecho comentarios similares sobre el perro anciano de la pareja. Después de este incidente, la policía solicitó que se realizaran evaluaciones psicológicas a Nick, Christina y Stephen. Durante la evaluación de Nick, él habló sobre cuchillos grandes, incendios y liberar a sus hermanos de Satanás. Pero él no quiso responder a la pregunta de si era responsable o no de la muerte de sus dos hermanos, aunque creo que a estas alturas es bastante obvio. El 13 de diciembre de 2017, el detective principal del caso de Desiree y el detective principal del caso de Nathaniel fueron a hablar con Nick en la casa de sus tíos. Durante esa visita, Nick en realidad los apartó y dijo que necesitaba hablar con ellos. Dijo que recientemente había tenido sueños sobre los bebés. Y empezó a hablar sobre salvar a Desiree y Nathaniel del infierno en las cadenas de fuego. Lo que sea que eso signifique. Nick dijo que tuvo ayuda de un ángel para liberar a sus hermanos. También dijo que tuvo una conversación con Dios sobre Desiree y Nathaniel, pero que no podía compartirla con los investigadores porque le había prometido a Dios que no lo haría. Cuando se le pidió a Nick que hablara sobre lo que le había pasado a Desiree, al principio dijo que no podía recordar. Pero cuando le preguntaron sobre Nathaniel, Nick dijo que había puesto al niño en la litera de abajo, le puso una cobija en la cabeza y presionó hacia abajo. Y cuando le preguntaron de nuevo sobre Desiree, Nick dijo que la había ayudado a salir de la bañera y luego le puso una toalla sobre la cabeza, asfixiándola. Para poder liberarla y que fuera al cielo, eso fue lo que dijo Nick. Nick les dijo que supo que Desiree estaba muerta cuando ella se puso floja y su cara se puso azul. El adolescente estuvo llorando todo el tiempo y les dijo a los detectives que no quería que sus hermanos vivieran en el infierno en el que él tuvo que vivir. Por eso fue que los asfixió. Cuando los investigadores le preguntaron qué era el infierno para él, respondió, los quehaceres. Nick luego les preguntó a los detectives si habían visto la lista de tareas diarias que tenía que hacer. Ellos dijeron que estaban al tanto de la larga lista de quehaceres que él tenía. Él dijo que tenía que protegerlos de Stephen Reeds porque no quería que pasaran por lo que él pasó. El tío de Nick, Jeff, de hecho recientemente le contó a los investigadores sobre una vez que Stephen le había provocado una hemorragia nasal a Nick. Después de conocer esta información a partir de las declaraciones de Nicolás y determinar que eran consistentes con los hallazgos de la autopsia, la causa de muerte tanto de Nathaniel como de Desiree fue modificada a asfixia por sofocación. Pero por alguna razón, no fue hasta el 28 de agosto de 2018 que Nick fue arrestado por el asesinato de su hermana Desiree y su hermano Nathaniel. Aunque desde que Nick confesó haber matado a sus hermanos en diciembre, Christina lo internó en el hospital LaRue Carter. Así que originalmente Nick fue acusado como menor de edad. Sin embargo, decidieron llevar su caso a un tribunal para adultos a principios de septiembre. El estado de Indiana permite que menores de tan solo 12 años sean juzgados como adultos, dependiendo de su delito y si hay suficiente causa probable. 5 doctores evaluaron a Nicolás y 3 de ellos dijeron que no era competente para ser juzgado. Los otros 2 dijeron que sí lo era. Pero el juez del condado de Ripley estuvo de acuerdo con la minoría y dictaminó que Nicolás podía y sería juzgado por un jurado. Uno de estos doctores había diagnosticado a Nicolás con trastorno de personalidad antisocial y dijo que Nicolás era un peligro de por vida. También le hicieron una prueba de coeficiente intelectual en la que solo obtuvo un 84, y hasta la fecha de su juicio, Nicolás fue retenido en un centro de detención juvenil del condado de Dearborn en Lawrenceburg. Nicolás enfrentaba hasta 65 años por cada uno de los asesinatos. Christina McCartney fue al programa del Dr. Phil el 12 de diciembre de 2018 para hablar sobre lo que le había pasado a su familia y también defendió a su hijo. Mi hijo Nick definitivamente era un niño ideal. Era el niño más servicial, más entusiasta, lleno de vida. Sus hermanos eran su vida. Nick y Desiree eran muy unidos. Él se sentaba y les leía libros, les cantaba. La policía estatal interrogó a mi hijo y, según ellos, Nick confesó haber lastimado a los niños. Él indicó que los niños fallecieron por asfixia.
Según los oficiales de policía, mi hijo les expresó que terminó con la vida de los niños porque quería que dejaran de vivir el infierno en el que estaban. Nicolás fue arrestado hace 3 meses. Los cargos actuales en su contra son 2 asesinatos. El fiscal solo quiere meter a mi hijo a la cárcel. Nadie está defendiendo a Nicolás, así que yo tengo que hacerlo. Quiero que la gente entienda que mi hijo no es un monstruo. Y Cristina dijo que nunca había visto la maldad en su hijo hasta después de que esto sucedió. También intentó afirmar que el padrastro de Nicolás, Esteban, le había ordenado matar a los niños. Cristina dijo que Esteban le había dicho a su hijo que si no mataba a los 2 niños, él mismo mataría a Nicolás, y que por eso Nicolás lo hizo. Correcto. Su juicio estaba originalmente programado para el 18 de febrero de 2020. Sin embargo, se pospuso hasta el 16 de agosto de 2021. Duró toda una semana. Candace Barker subió al estrado y dijo que Nicolás era como un nieto para ella. Ella le dijo al tribunal que él en realidad le había confesado que había quitado la vida a los 2 niños. Ella testificó que creía que Nicolás tenía 4 personalidades diferentes y que una de ellas era muy mala y absolutamente capaz de cometer un asesinato. De hecho, Nicolás le había dicho a su tía abuela que esa personalidad era mala y que ella no quería verla. También le había dicho a Cándida que quería ponerse al frente de la congregación y confesar que había matado a Natanael y a Desiree. Pero en vez de eso, solo fue al altar y rezó durante 10 a 15 minutos. Eso habría dejado a la iglesia muy sorprendida. ¡Yo! Candace también dijo que cuando Nick fue enviado a vivir con ellos, él pensó que estaba ahí solo para hacer los quehaceres. Ella también dijo que Nick estaba muy confundido y no podía distinguir la realidad de la ficción. Cuando ella le levantó la voz una vez para que fuera a su cuarto, él se escondió en el sótano y después ella lo encontró ahí acurrucado en posición fetal. Y él seguía diciendo, no me pegues, no me pegues. Ahora, Candace había sido maestra y había enseñado a niños con necesidades especiales durante muchos años. Por su experiencia, ella creía que Nick era altamente funcional, pero carecía de las habilidades verbales típicas de un niño de 13 años. También dijo que él no dormía bien, tenía muchos terrores nocturnos y solía exagerar todo. Candace también dijo que Nick no parecía darse cuenta de que las vidas de los niños que había quitado nunca regresarían. Candace dijo que en realidad a Nick le había caído el 20 de golpe que Desiree y Nathaniel nunca regresarían. Candace continuó diciendo que Nick nunca dijo que no lo hizo, pero sí cambió su versión varias veces mientras vivía con ella. Así que a finales de agosto, después de 6 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Nicholas por los asesinatos de Desiree McCartney y Nathaniel Ritz. Le impusieron 2 sentencias de 50 años, una por el asesinato de Nathaniel y otra por el asesinato de Desiree. Debían cumplirse de manera consecutiva para un total de 100 años. El funeral de Desiree McCartney se llevó a cabo el 11 de mayo de 2017 en la funeraria Porter Oligar Pearson en Greensburg. Y desafortunadamente, dadas las circunstancias, no hay detalles sobre el funeral de Nathaniel. Bueno, gracias por escuchar todas las historias de Desiree y Nathaniel hoy. No entiendo cómo nadie pudo haber visto el mal que se escondía dentro de Nicholas antes de los asesinatos. Mató a 2 niños inocentes y también a un gatito, todo en un lapso de 81 días. Pero no hubo señales antes de esto, simplemente no tiene sentido. Y si ves la antigua cuenta de Facebook de Nicolás, verás que hay muchas fotos de él y de Desiree. Realmente parecía que amaba a su hermana, pero tal vez, en su mente retorcida, esto de alguna manera era protegerla de pasar por las cosas horribles que él ya había vivido a los 13 años. ¿Pero tú qué piensas? La falta de grasa corporal y la pérdida de masa muscular probablemente hicieron que el dolor fuera peor. En respuesta, Shane, quien durante una llamada desde la cárcel se jactó de llorar frente al juez, dijo esto. Lo siento muchísimo por cómo trataron a Gavin. Gavin Hansen Peterson nació en Ogden, Utah, el 5 de enero, hijo de Melanie y Shane Peterson. Era un niño pequeño feliz, inteligente, divertido, amable y curioso.
A Gavin le gustaba la ciencia y aprender sobre el sistema solar. Su color favorito era el azul y le encantaba jugar Pokémon en su Nintendo Switch. Gavin también tenía 2 hermanos y una hermana. Ahora, uno de sus hermanos era hijo de una relación que Shane tuvo después de Melanie, ya que la pareja se había separado cuando Gavin tenía solo 1 año. Luego, cuando el pequeño tenía 2 años en 2014, lo encontraron deambulando fuera de su casa sin supervisión. Cuando los oficiales de policía llegaron y entraron a la casa, encontraron marihuana en una pipa sobre un estante y Melanie fue acusada por ello. Unos meses después, ella se declaró culpable de permitir que un niño estuviera expuesto a drogas ilegales o parafernalia, y luego fue sentenciada a libertad condicional. Ahora, la madre de Gavin se tomó muy en serio su libertad condicional, completó su servicio comunitario y los programas de salud mental y abuso de sustancias. Para mediados de 2015, ella tenía un trabajo estable y había hecho todo lo que los tribunales le habían pedido. Pero aún así, la madre nunca volvería a recuperar la custodia legal de sus 3 hijos. Después de que los separaron de su madre, Gavin y sus 2 hermanos mayores fueron enviados a vivir con su padre, Shane Peterson, y su nueva esposa, que se llamaba Nicole Scott. A Nicole no le caía nada bien la ex de Shane, Melanie, y lo dejaba muy claro. Este disgusto por la ex de Shane también se reflejaba en cómo Nicole se sentía respecto a los niños, ya que eran un recordatorio constante de su vida anterior, esa vida que él se atrevió a tener antes de ella. Ahora, aunque Melanie nunca recuperó la custodia de sus hijos, todavía tenía visitas con ellos. Cada vez que le tocaba tener a los niños, Gavin corría hacia ella muy emocionado. Pero sus 2 hijos mayores, Melanie y Tyler, nunca parecían querer ver a su madre. Según Melanie, su padre y su madrastra la manipularon para que odiara a su mamá, y ella cortó todo contacto con ella. Durante los primeros 2 años que Gavin y sus hermanos vivieron con su padre, todo parecía estar bien. Luego, a finales de 2018, cuando Melanie cumplió 13 años, dijo que empezó a parecerse más a su mamá. Esto hizo que Nicole empezara a resentir a la adolescente y comenzó a gritarle con más frecuencia y a insultarla. Pronto, las cosas se pusieron tan mal que Melanie tenía que pedirle permiso a su madrastra para hacer cosas como bañarse o usar el baño. Una vez, Nicole incluso le rapó la cabeza a Melanie como castigo por cepillarse el cabello ella misma. Melanie también empezó a pasar largas horas afuera, ya que la obligaban a hacer el trabajo de jardinería en la casa de su papá y en la casa de su bisabuela, que estaba al otro lado de la calle. Melanie hacía prácticamente todas las tareas del hogar, y no pasó mucho tiempo hasta que su madrastra, Nicole, también empezó a matarla de hambre. Cuando de vez en cuando le daban de comer, le daban pan con mostaza porque Nicole sabía que a Melanie le disgustaba la mostaza. Nicole incluso empezó a vigilar a Melanie con cámaras de videovigilancia que colocó por toda la casa. También encerraba a la adolescente en su cuarto durante el día. A veces incluso ataba a Melanie a la cama con bridas de plástico. Me manipularon para que odiara a mi mamá. Melanie Peterson dice que vivía en un mundo de aislamiento bajo el techo de su padre Shane Peterson y su madrastra Nicole Scott. Ella me insultaba todos los días. El abuso emocional y físico comenzó a finales de 2018 cuando tenía alrededor de 13 años. Melanie describe detalles perturbadores como la vez que supuestamente Nicole le rapó la cabeza como castigo por cepillarse el cabello. En ese momento yo estaba principalmente enfocada en sobrevivir. Pero eso solo fue el comienzo. Me mataban de hambre hasta que estaba realmente muy delgada. Melanie dice que la alimentaban 1 o 2 veces al día con la misma comida que, según los fiscales, su hermanito Gavin comía antes de, presumiblemente, morir de hambre. Lo mismo que hizo Gavin, Frederick Foster. Melanie dice que Nicole incluía la mostaza porque a los niños les disgustaba. Tengo que tocar ese tema. También alega que la encerraron en una habitación. Nicole vigilaba cada uno de sus movimientos con la cámara. En un momento, la ató a la cama con cinchos. Me ataban los tobillos. Y ella dijo que si me movía me golpearía una y otra vez. Melanie dice que Nicole la golpeaba con un cinturón o una cuchara de madera. Mientras todo esto sucedía, el padre de Melanie, Shane, fingía que no tenía idea, o a veces incluso observaba y participaba en los castigos. Al hermano mayor de Melanie, Tyler, también se le animaba a golpearla, aunque los 2 hermanos antes eran muy cercanos. En ese momento, Gavin no estaba siendo castigado tan severamente como su hermana. En cambio, ella era castigada cada vez que su hermanito hacía algo mal. En marzo de 2019, una amiga preocupada en quien Melanie había confiado, le contó a una consejera escolar sobre el abuso que estaba ocurriendo y se contactaron a los servicios de protección infantil. Poco después, una trabajadora social fue enviada para entrevistar a Melanie.
Al principio, la adolescente le dijo que estaba bien porque tenía miedo de que su papá y su madrastra tomaran represalias contra ella. Finalmente le contó toda la verdad a la trabajadora social. Pero aunque Melanie le dijo a la trabajadora social que, y cito, tenía un miedo mortal de regresar a casa, de todas formas la enviaron de regreso. Increíble. En lugar de ponerla a ella y a sus hermanos en otro hogar, uno que fuera más seguro, en su lugar se creó un plan de seguridad. Básicamente me dijeron que no podían hacer nada. Les dije que estaba muerta de miedo de volver con ellos. En cambio, Melanie dice que crearon un plan de seguridad y que Nicole no podía quedarse sola con ella. Recuerdo que me dijo que quería matarme. Los servicios de protección infantil decidieron que Melanie debía irse a la casa de su bisabuela, que estaba al otro lado de la calle, hasta que Shane regresara del trabajo cada día. De alguna manera, esa fue su solución. Pero dime, ¿cómo tiene sentido eso, especialmente si Shane es cómplice de todo el abuso? Como los servicios de protección infantil consideraron que este plan era una solución, el caso se cerró aproximadamente un mes después. A partir de ahí, el maltrato de Nicole hacia Melanie solo se intensificó, porque claro que sí. En abril de 2019, la adolescente que decidió que ya había tenido suficiente se escapó de casa. Pero Shane y Nicole la encontraron caminando cerca de una gasolinera poco después. Una vez que se subió al auto con su padre y su madrastra, Nicole comenzó a estrangular a Melanie. La adolescente dijo que sintió que iba a morir. Luego, un día de mayo, Melanie estaba afuera haciendo trabajo en el jardín cuando accidentalmente pasó la podadora sobre el rociador y lo rompió. Estaba aterrada de lo que podría pasar si Nicole se enteraba. En ese momento su madrastra estaba tomando una siesta, pero su papá estaba en casa y despierto. Le dijo a Melanie que se subiera al coche y ella creyó que iban a la ferretería a comprar un reemplazo. Pero en vez de hacer eso, Shane llevó a Melanie a la casa de su mamá y la dejó ahí. Desde ese día, Melanie volvió a vivir con Melanie. Ahora, una vez que Melanie le contó a su mamá lo que había estado pasando en la casa de Shane, Melanie contactó al número de no emergencia de la oficina del sheriff del condado de Weber y el caso fue referido a servicios para menores. Cuando un detective habló después con Melanie y Melanie, le dijo a la mamá que a veces había una crianza demasiado estricta como la de Shane y a veces una crianza demasiado relajada como la de ella. Y que él no podía simplemente arrestar a alguien por dar un mal corte de cabello, refiriéndose a la vez que Nicole le rapó la cabeza a Melanie. La trabajadora de la División de Servicios para Niños y Familias también le dijo a la mamá que no se podía hacer nada porque no había pruebas. Esto fue a pesar de que habían tomado una foto de un moretón del tamaño de una pelota de golf en la pierna de Melanie que ella dijo que Nicole le había hecho. Cuando Shane y Nicole fueron confrontados con la información que tenía el Servicio de Protección Infantil, afirmaron que Melanie era inestable y que no se podía confiar en ella, por lo que tenían que mantenerla bajo vigilancia constante. También dijeron que la razón por la que Nicole le había rapado la cabeza a Melanie era porque su cabello olía a orina y no querían que se burlaran de ella en la escuela. Así que no pudieron simplemente, no sé, lavarlo. Shane luego dijo que la razón por la que había llevado a Melanie de regreso a la casa de su madre era porque ella era demasiado desafiante y le guardaba rencor por tener reglas. Shane dijo que de todas formas preferiría vivir con Melanie. Y aparentemente esto fue suficiente para los servicios de protección infantil en ese momento porque no se hizo nada más. Después de que Melanie escuchó cómo Shane y Nicole trataban a su hija, contrató a una abogada para intentar recuperar a Gavin. Su hijo mayor Tyler ya era mayor de edad. Melanie recuperó sus derechos de visita con Gavin en noviembre de 2019 y pasaba tiempo con él cada 2 fines de semana. Eso fue hasta finales de febrero de 2020, cuando Nicole descubrió que Melanie había tomado una foto de Gavin para documentar los signos de desnutrición que estaba notando. Después de eso, Melanie dijo que Nicole y Shane hicieron acusaciones falsas en su contra ante los servicios de protección infantil. Dijeron que ella estaba tratando de romper su acuerdo de custodia y manipular a Gavin en su contra. Melanie luchó contra las acusaciones, pero mientras esperaba un fallo de la División de Servicios para Niños y Familias de Utah, y con el proceso retrasado por la pandemia, los servicios de protección infantil decidieron que se necesitaban servicios en el hogar tanto para su hogar como para el de Shane. Para este momento, con Melanie fuera de la casa, la atención y el maltrato de Nicole se enfocaron en Gavin. Ahora Gavin tenía que hacer todas las tareas dentro y fuera de la casa, como antes era responsabilidad de su hermana. Después de que terminaba todo su trabajo, Nicole le daba un pedazo de pan con mostaza y 1/3 de taza de agua.
pero no le daba comida todos los días, solo si sentía que se la había ganado. De más está decir que empezó a perder peso rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se le notaran las costillas. En agosto de 2020, los servicios de protección infantil recibieron una llamada reportando preocupaciones sobre cómo estaban tratando a Gavin en la casa de su padre. Sin embargo, la información no cumplía con los criterios requeridos por la ley estatal de Utah para abrir una investigación. Pero, sin embargo, fue transmitida a la trabajadora de servicios en el hogar de la familia, quien estaba trabajando en el caso en ese momento. Para mayo de 2021, la familia Peterson había completado con éxito sus servicios en el hogar y un juez cerró el caso. En la escuela, las trabajadoras de la cafetería notaban que Gavin solo pedía agua en el almuerzo. Luego, se quedaba junto al bote de basura el resto del tiempo. Esperaba hasta que todos se iban de la cafetería y luego rebuscaba en el bote de basura buscando sobras. Gavin finalmente le contó a una trabajadora de la cafetería llamada Jan que había tenido hambre durante días, pero no tenía dinero para comprar el almuerzo. Así que Jan y otros miembros del personal empezaron a ayudarlo a pagar sus comidas. Sin embargo, cuando Nicole se enteró de esto, fue a la escuela y empezó a gritarles a los trabajadores, diciéndoles que más les valía no darle de comer a Gavin. Aún después de esto, ellos seguían dándole comida a escondidas. No mucho después de este incidente, Gavin regresó a la escuela con un diente astillado. En septiembre de 2022, alguien preocupado por el bienestar de Gavin hizo una llamada a los servicios de protección infantil. Pero una vez más, una operadora de la línea de atención decidió que no cumplía con los criterios para abrir una investigación. Luego, en marzo de 2023, la División de Servicios para Niños y Familias recibió otro informe de que Gavin estaba siendo víctima de negligencia, y esta vez sí abrieron una investigación. 2 días después, la agencia fue alertada nuevamente sobre el maltrato a Gavin, y esta información se añadió al caso actual. Unos días después, Gavin fue entrevistado por trabajadores de servicios infantiles, y él les dijo que no había ningún maltrato en el hogar. Pero luego, el 8 de mayo, los servicios infantiles recibieron otro informe diciendo que Gavin estaba siendo lastimado dentro de la casa de su padre. Después de eso, una investigadora fue a la casa y entrevistó a Gavin, a su padre y a su madrastra por separado. El caso se cerró aproximadamente una semana después sin hallazgos de negligencia o abuso. Para agosto, Gavin había sido retirado de la escuela y se informó que ahora estaba recibiendo educación en casa. Y por alguna razón, Utah no tiene ninguna política establecida para monitorear a los niños que son retirados de la escuela después de que hay denuncias de abuso y negligencia. Mientras que la familia Peterson tenía fotos de todos los demás niños en su casa, no había ninguna de Gavin. Uno de los compañeros de trabajo de Shane dijo que Shane incluso tenía una foto de su hijo menor en el escritorio, pero que ese compañero no tenía idea de que Gavin siquiera existía. Los mensajes de texto entre Shane y Nicole hablan de cuánto odian a Gavin y de cómo les encanta torturarlo. Tampoco se refieren a él por su nombre, solo usan términos despectivos cuando hablan de él. A veces, sus conversaciones también incluían al hermano mayor de Gavin, Tyler. Y los 3 adultos discutían si a Gavin se le permitía usar el baño o si se le permitía comer. También hablaban sobre golpear a Gavin, incluso usando un palo de piñata para hacerlo. En una conversación, Nicole dijo que cada día odiaba más y más a Gavin. Ella dijo esto después de que una enfermera de la escuela la llamara para informarle que la base de la uña de Gavin estaba gravemente infectada. Después, Nicole le dijo a Shane que el niño solo lo hacía para llamar la atención. A diferencia de los cuartos de sus hermanos, que tenían alfombra, el cuarto de Gavin solo tenía madera contrachapada pintada. También había cinta adhesiva en el piso en forma de caja y se suponía que eso era la cama de Gavin. No tenía cobijas ni ropa de cama. Gavin fue golpeado repetidamente y se le negó comida y agua. Y se dice que incluso llegó a comer sus propios excrementos en un intento por sobrevivir. El 9 de julio de 2024, los oficiales respondieron a una llamada que reportaba que Gavin se había caído en la tina y ahora no respondía. Cuando llegaron al lugar y vieron al pequeño, apenas se aferraba a la vida. Estaba frío y gravemente desnutrido. En el piso de su habitación, alrededor de él, había numerosos montones de vómito negro. Los paramédicos lograron detectar un pulso débil y llevaron a Gavin rápidamente a un hospital cercano. Sin embargo, fue declarado muerto al llegar, por lo que un médico describió como falla orgánica total. La muerte de Gavin se determinó que se debió a complicaciones de sepsis, con factores contribuyentes como neumonía, deshidratación e infecciones no tratadas.
Según Nicole, quien fue la que llamó al 911, su hijastro había estado enfermo durante algunos días antes de que ella lo encontrara inconsciente y cubierto de vómito en el piso del baño. Tanto Nicole como Shane informaron que Gavin había estado enfermo durante varios días antes de su muerte y que había estado vomitando y sufriendo convulsiones, pero no lo llevaron al médico. La otra cosa es que Nicole esperó cerca de media hora después de encontrar a Gavin inconsciente para llamar al 911. Habían pasado 21 minutos completos entre el mensaje de texto que le envió a Shane preguntándole qué debía hacer con Gavin y la llamada que hizo a los servicios de emergencia. Cuando luego esperó a que llegaran los socorristas, Nicole le dio vuelta al seguro de la puerta de Gavin para que ahora pudiera abrirse desde adentro. Ahora, el hermano mayor de Gavin, Tyler, le había enviado un mensaje de texto a su padre, Shane, después de enterarse de que su hermanito estaba muriendo. Estaba muy nervioso y preguntó qué debía hacer a continuación. Pero no por preocupación por Gavin, sino por su propia autopreservación. Las investigadoras encontrarían imágenes de vigilancia que mostraban a Tyler haciendo 3 viajes al cobertizo de almacenamiento en el patio trasero después de que se llamara al 911. Durante 2 de estos viajes, Tyler llevaba objetos en los brazos, y la policía descubriría más tarde que eran las cámaras de video de la casa. En gran parte de las grabaciones que las detectives obtuvieron, Gavin no llevaba nada más que un pañal completamente empapado. También podías ver que tenía llagas cubriéndole la espalda. Su sonrisa siempre me ha hecho sonreír. Rachel Reynolds dice que la sonrisa de Gavin Peterson, de 12 años, era contagiosa, pero también dice que notó que Gavin cambió durante su tiempo en la escuela. Tienes su foto de 5º grado detrás de ti. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia en esa foto comparada con las demás. Puedes ver que definitivamente estaba más triste. Mientras Gavin asistía a Canesville Elementary, Reynolds trabajaba como asistente estudiantil. Pasaba tiempo a solas con él y dice que incluso lo vio intentar comer comida de la basura. Me ha perseguido desde la primera vez que lo vi y es algo que nunca voy a poder olvidar. Reynolds recuerda un momento en que personalmente llevó a Gavin a la oficina y de inmediato se hizo una llamada a la División de Servicios para Niños y Familias de Utah. Dice que ese recuerdo todavía la destroza hasta hoy. Era invierno y él se volteó desde su asiento, me sonrió y me dijo, «Señorita Rachel, ¿esto está mal?» Y me mostró sus manos que estaban hinchadas. Sus dedos estaban hinchados porque obviamente había estado pellizcando la piel alrededor de sus uñas. Y se veían infectados. ¿Esto parecía autolesión? ¿A ti qué te parecía? Para mí parecía alguien que tiene un tic nervioso y se la pasa pellizcando sus dedos, como cuando hay un pellejito o algo así, simplemente jalándola y era en cada uno de los dedos. Ella dice que no resultó nada de la llamada a DCFS ese día y siente lo mismo sobre otras llamadas y reportes a la agencia. Reynolds dice que la preocupación solo aumentó cuando Gavin fue retirado de la escuela por completo. ¿Alguien le está dando de comer? ¿Alguien lo está alimentando? Había compañeros de trabajo que conocían a niños en su vecindario que preguntaban, ¿lo has visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo vio en todo el verano? Y desde el último día de clases, nadie en la escuela que yo sepa lo vio. Algunos de ustedes sí intentaron dar seguimiento. Sí. Y no hubo respuestas. No, ojalá que los gritos de ayuda hubieran sido escuchados. Nicole, Tyler y Shane fueron arrestados y acusados en relación con la muerte de Gavin y fueron detenidos sin derecho a fianza. En abril de 2025, Nicole se declaró culpable de sus cargos y fue sentenciada a cumplir una condena de 15 años a cadena perpetua por asesinato y 5 condenas de 1 a 15 años de prisión, 3 por abuso infantil agravado y 2 por obstrucción a la justicia. También fue sentenciada a una condena de 0 a 5 años por poner en peligro a un menor y a 1 año de cárcel por posesión o uso de una sustancia controlada. La jueza ordenó que las sentencias se cumplieran de manera consecutiva, lo que significa que Nicole estará en prisión por al menos 20 años. Eso te lo dice todo. Mi turno. Es mi turno de hablar. Creo que sí pasó así. Él estaba tratando de vivir. Mientras el juez describía la horrible inanición y tortura de Gavin Peterson, de 12 años, su madrastra, Nicole Lee Scott, intentó negar los hallazgos perturbadores de la investigación. Falleció bajo mi cuidado. Debí haber hecho más por él. El juez también describió las acciones de Nicole como similares a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. En la corte, la hermana mayor de Gavin, Melanie, leyó una declaración en la que dijo, «Mi hermanito significaba mucho para mí.
Así que enterarme de lo que le pasó realmente me afectó mucho emocionalmente. Me despierto todos los días llena de enojo y tristeza porque Gavin no puede estar en casa con su verdadera familia. Ella dijo que Gavin era único y que merecía la vida que le arrebataron. Ella dijo que nunca perdonará a Nicole ni a su padre, Shane, y que llorará a Gavin junto con su familia por el resto de sus vidas. Melanie luego le pidió al juez que no le diera ni a su padre ni a Nicole la oportunidad de tener una vida normal. Shane Peterson también se declaró culpable de sus cargos y el 6 de mayo de 2025 fue sentenciado de 8 años a cadena perpetua, que era el castigo máximo posible. Antes de sentenciarlo, el juez tuvo algunas palabras para el padre. Gavin probablemente estaba consciente del hecho de que había comida y que el resto de la familia estaba comiendo. También probablemente olió la comida que ellos comían. Es probable que esto le haya causado una angustia y aflicción considerable. Una manifestación común en las últimas etapas de la inanición es la capacidad de superar el asco y comer cosas que no son alimentos en un intento de sobrevivir. Considerando el abuso psicológico que Gavin sufrió, al ser aislado de otros niños en la escuela, sin contacto con nadie afuera, restringido a su cuarto, monitoreado constantemente con cámaras, sin permitirle usar ropa, obligado a usar pañales, privado de amor y atención médica, todo esto habría tenido un impacto profundo en su psique. Según los informes del personal de la escuela, este era un niño esencialmente normal que fue llevado al punto de quiebre psicológico. Él habría estado consciente de lo que estaba sucediendo, entendía que estaba mal y que los adultos en su vida, en quienes debería haber podido confiar para todo, eran en realidad quienes lo atormentaban. No hay duda de que Gavin experimentó dolor físico antes de morir. Su cuerpo estaba lleno de evidencia de que fue golpeado más de una vez. La falta de grasa corporal y la pérdida de masa muscular probablemente hicieron que el dolor fuera peor. Y puedo decirte que esto es parte de la razón por la que la Fiscalía ha mantenido su presentación breve. Para resumir las lesiones físicas identificadas en Gavin, su estado de desnutrición y los antecedentes recabados posteriormente apoyan que él sufrió tortura contra un menor durante los días y semanas, si no es que meses, lo que llevó a su muerte. Él habría estado consciente de lo que estaba pasando. Cómo se sentía y a quién debería haber podido acudir para recibir cuidado y apoyo. Él habría tenido tanta hambre que estaría dispuesto a arriesgarse a consecuencias físicas conocidas con tal de obtener cualquier sustento para mantenerse con vida y superar el asco innato de ingerir heces. Él habría sentido miedo, tristeza y dolor. Además, sus hermanos también habrían sufrido trauma psicológico como resultado de estar en ese mismo entorno. Como jueza debemos sentenciar basándonos en los hechos, pero nadie se sienta aquí sin emociones, sin empatía, experiencia humana o simplemente sentido común. No tienes que ser progenitor, no tienes que ser una criminal. No tienes que ser ninguna de esas cosas para pensar, oh, tal vez esto quizá esté mal. La razón por la que lo enfatizo y sí me conmueve es porque pienso, primero que nada, tú eras el papá de Gavin. No creo que merezcas ese título ya, pero no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Definitivamente no fuiste su padre y definitivamente no fuiste su protector. No creo ni por un minuto que no hayas sido parte fundamental de una gran parte del abuso que él sufrió. También me parece revelador que esto me afecte más a mí que a ti. Y creo que hay una razón para eso.
No creo que existan suficientes adjetivos y adverbios para describir adecuadamente lo horrible que es esta situación. En llamadas de la cárcel monitoreadas después de que Shane se declarara culpable, él dijo que había logrado, cito, soltar una lágrima para la jueza. El hermano mayor de Gavin, Tyler, también se declaró culpable, pero con una enfermedad mental. Le diagnosticaron autismo, depresión persistente, presencia de un trastorno de la personalidad y ansiedad generalizada. Aún no se ha dictado su sentencia. Me rompió el corazón saber que murió de esa manera. No entiendo cómo alguien podría hacerle eso a otra persona. Con el apoyo de su hermano, Melanie Peterson habla por primera vez, con el corazón destrozado por la muerte de su hijo menor, Gavin Peterson, de 12 años. La última vez que lo vi, le tomé una foto porque se veía tan delgado. Nunca me hubiera imaginado que Shane permitiría que esto sucediera, que lo dejara morir de hambre y lo dejara morir. En el primer aniversario de la muerte de Gavin, un pequeño grupo se reunió en silencio cerca de un árbol plantado en Eric Kenneth Baldwin County Park, en West Haven, para recordar la vida del joven. Las organizadoras del evento también están impulsando una nueva ley que permitiría a las autoridades obtener una orden para realizar una verificación del bienestar de un niño si la escuela de ese niño reporta un posible abuso. Cuando le preguntaron qué le diría a Gavin si estuviera aquí hoy, la ex asistente de su escuela, Rachel Reynolds, respondió que él es muy fuerte, que importa, que es muy importante para todos y que dejó una huella en la vida de todas las personas que lo conocieron. Sus amigos lo extrañan, todos en la escuela lo extrañan y todos lo amamos. En febrero de 2026, Tyler Peterson, de 23 años, sería sentenciado. Recibió de 5 años a cadena perpetua por homicidio, de 1 a 15 años por 2 cargos de abuso infantil agravado y de 1 a 15 años por obstrucción de la justicia. Estas sentencias se cumplirán de manera concurrente. La madre de Tyler y Gavin escribió una carta que su abogada leyó en la corte, la cual decía: «Sé que Tyler nunca haría esto por su cuenta. Le lavaron el cerebro desde muy joven. Respetuosamente le pido que considere permitir que Tyler continúe su tratamiento en casa, en un ambiente positivo y lleno de amor. Él no recibirá eso en prisión, donde puede que reciba o no el tratamiento que necesita». Sin embargo, el fiscal le dijo al tribunal que Tyler había sido un participante activo en el abuso de su hermano. Él citó mensajes de texto que Tyler le había enviado a Scott, en los que enumeraba las cosas que le había hecho a Gavin, incluyendo golpizas y hacer que el pequeño aguantara las ganas de ir al baño. Y algunas de las fotos que se recuperaron mostraban a Tyler pateando y golpeando a Gavin, él solo. La fiscalía también habló sobre una ocasión en la que la familia fue a Disneylandia y dejaron a Tyler en casa con Gavin. Durante ese tiempo, Tyler supuestamente le infligió tortura mental y física a su hermano menor. La jueza del caso lo calificó como uno de los más difíciles que ha manejado en sus 31 años como jueza. Tuviste la oportunidad de no participar en esa conducta. Fuiste una participante activa desde 2020. No hay duda de todo eso. Los comentarios de la jueza siguieron a los argumentos de la abogada de Tyler, quien afirmó que el joven de 23 años también fue víctima de años de abuso y manipulación. Cuando Nicole decía salta, tú preguntabas qué tan alto. ¿Y por qué dijo eso? Porque no quería estar en ese cuarto como Gavin. La balanza de la justicia pesa más que el lado que refleja la misericordia. Bueno, gracias por escuchar la historia de Gavin hoy. No puedo creer que varias personas vieran a este joven comer de un bote de basura y consumirse poco a poco. Sin embargo, los servicios de protección infantil nunca pensaron que fuera necesario sacarlo de la casa de su padre y su madrastra. Sin mencionar que su hermana mayor ya le había contado a varios adultos que también había sido abusada dentro de la casa. Es indignante y no tiene sentido. ¿Qué opinas sobre este caso? Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado.
Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/a Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.